Señores, nos acompaña la música de Billy Joel, cantante, pianista, compositor norteamericano del Bronx. Hoy cumple 70 y con una edad bastante similar nos acompaña hoy Oscar Botinelli, el analista político referente del Uruguay, ¿verdad? En cuanto a análisis político refiere, y además director de Factum. Buen día, bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, más el título mío ahora es presidente de Factum, porque bueno, está bien, es la cierto. dirección, cumplimos 30 años y quedó en las manos de Eduardo Botinelli. Está bien, está bien. Bienvenida la rectificación. Bueno, Oscar, en todo caso, antes de hablar de algunos de los resultados de las encuestas que se dieron a conocer en las últimas horas, tuyas, de ustedes, en todo caso, estos momentos, ¿no? Los de las elecciones, para la ciudadanía en general, para el sistema democrático, más particularmente para el sistema político, para los distintos actores, vos en tu rol, ¿por qué no? Yo en el mío. ¿Cómo crees que se viven? ¿Como una verdadera fiesta y el punto más alto de la institucionalidad democrática, republicana y la convivencia de los distintos? ¿O como, digamos, la posibilidad de que todos digamos cualquier cosa porque estamos en campaña, igual todo sirve y ni las promesas son del todo atendidas, ni escuchadas, ni el rigor, ni las ganas de seducirse por ideas de otro está planteado? Fui algo enredado en la pregunta, pero creo que el espíritu lo transmití. Bueno, primero, la campaña electoral, vamos a aclarar el contexto. Estamos hablando de un país con un sistema competitivo de elecciones creíbles muy viejo, salvo el periodo de interrupción, pero eso fue una interrupción en un periodo histórico, en un proceso histórico, con partidos muy consolidados y en general con elencos muy consolidados, donde aparece alguien muy nuevo, como fue por ejemplo el caso de Sartori, y llama la atención por la novedad. En otros países no llama la atención una novedad así, sencillamente porque son todos nuevos, ¿no? Pasó en Costa Rica, 2 candidatos, ahora El Salvador, el ganador, sin ningún antecedente hasta muy poquito antes de la elección, con partidos además que cambian, que se derrumban, que no quedan partidos históricos. Y ojo que histórico, estoy hablando de países que le llaman histórico un partido de 30 años, ¿no? Uh-huh. No de 200 como tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces, en este contexto hay que tener en cuenta que la campaña electoral oficia más de resumen de todos los procesos habidos. Cuando se habla de la calle Pou, por más que es un hombre muy joven, se está hablando de alguien que ya fue candidato presidencial, que ya había sido antes 3 periodos diputado, y por lo tanto que hay toda una trayectoria para evaluar. El Larrañaga está en los niveles más o menos presidenciales del 99, cuando compuso aquella especie de fórmula ficticia para las internas Ramírez Larrañaga. Es decir, en realidad se elegía solo presidente, pero él se presentaba como un binomio y de ahí en adelante es una figura de nivel presidencial. Por lo tanto, hay, aparte del tiempo que estuvo intendente Paysandú, 20 años en un nivel de primera exposición. Sanguinetti, ni hablar, ya ministro antes del periodo militar. Claro. Entonces, esto oficia mucho de resumen de los impactos que la gente, en un país además muy politizado. Hace unos años se presentó un libro, 200 preguntas por los 200 años a raíz del Bicentenario de Uruguay, y el autor nos pidió que lo presentáramos el maestro Oscar Washington Tavares y yo, diciendo las 2 pasiones de los uruguayos, fútbol y política, ¿no? Sí, y ahí entonces, luego con Tavares, dando las 2 partes, digamos, de cierto entusiasmo de los uruguayos. Los uruguayos siguen la política, unos con mayor profundidad, otros de repente con mayor superficialidad, o dicho de otra manera, unos siguiendo la noticia día a día y otros recibiendo los grandes impactos y analizándolos con mucha profundidad, así sea un paisano en medio del campo. Y en general los políticos siempre tienden a presentar ideas, proyectos, propuestas, promesas se puede llamar, que tienden a ser mayores de lo realizable. En algunos casos puede haber una intención de
de seducción excesiva. Pero muchas veces hay de voluntarismo, ¿no? Hay siempre una idea. Le pasa a mucha gente cuando llega a un cargo en un lugar, no, yo esto lo doy vuelta en 3 meses, a los 3 meses él está dando vuelta todavía donde sentarse, ¿no? Es decir, siempre hay un algo voluntarismo, creer que las cosas se pueden hacer más de lo que se puede. Y a veces, bueno, son búsquedas de seducción, ¿no? Pero digamos que nunca hay un coeficiente de promesas que vaya más allá de determinado límite, porque la gente empieza a no creer, ¿no? Es decir, sí, lo que se va a ofrecer, como fue un candidato ese sí, verdaderamente outsider, hace más de medio siglo, alrededor de 3/4 siglo, que proponía que las calles fueran todas embajadas, cosa difícil, porque si va embajada para el otro lado en su vida, salvo que sea una especie de doble viaducto, techar las calles, que por las canillas salieran leche. Bueno, si alguien propone eso, va a lograr alguna pequeña multitud para ver el espectáculo, no para creer, ¿no? Claro, porque qué curioso, porque eso no fue compensado con votos, esos anuncios. No, tuvo 4 votos. Sin embargo, debe ser de los políticos, de los, entre comillas, programas de gobiernos y promesas electorales más recordadas de la historia del Uruguay entero. Bueno, por la exageración, porque ya salía de todo lo racionalmente creíble, ¿no? Y los estoy jugando, pero justamente porque estoy jugando lo digo. ¿Y los 100.000 puestos de Sartori no van en esa dirección un poquito? Bueno, 100.000 puestos se crearon en el gobierno de la calle, en los 2 periodos de gobierno del Frente, hasta que vino esta caída de puestos de trabajo, que se crearon 300.000. Es decir, 100.000, 150.000 en un periodo de gobierno entre lo normal. Bien. Eso no es una exageración. En todo caso, no recuerdo que ninguno de los aludidos haya dicho, vótenme que yo te voy a crear 300.000 puestos de trabajo o 100.000. ¿Se entiende? No, porque el Frente lo manejaba de una manera más genérica, no en cantidad de puestos de trabajo, sino la perspectiva, conmigo va a vivir bien. Se va a terminar la crisis porque el dinero se va a distribuir al que no tiene. Es decir, fue un mensaje mucho más grande y menos concreto. Y ahora, quizás no solo por lo de Sartori, en general la gente, y lo vemos en los políticos, tienden a hacer propuestas que se vean más concretas, que se vean más tangibles que una cosa abstracta. Conmigo va a tener más libertad. Claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Bueno, pero en esa dirección... Bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué políticas? ¿Cómo las vas a implementar? Bueno, ¿A costa de qué? Ahí cada uno... Ahora ya dejé de hablar de Sartori. Estoy hablando de que uno en general, cuando le plantean algo, anda como buscando un poquito más de datos acerca de cómo, ¿no? Bueno, yo diría que hay ciertos actos de fe, en el sentido, si a mí mismo me pones a 2 economistas a explicarme cómo van a crecer la economía... Yo puedo confiar en economistas, pero a los 2 minutos ya no les sigo la explicación. Claro. O sea, requiere un nivel de formación que el grueso de los ciudadanos no tenemos. Nos pasa a nosotros cuando explicamos algunas cosas complicadas de lo nuestro. Entonces uno dice, no, yo creo que está diciendo la verdad, no importa quién, ¿no? Yo creo que lo que dice es factible porque oí que alguien explicaba cómo, y va por ahí. Digo, Oscar, ¿y qué te pasa? Por ejemplo, una de las noticias de esta semana más subrayada fue que en la interna del Partido Nacional ya no solo la presencia, primero, la consolidación, segundo, y el crecimiento, tercero, de Sartori, que es una fotografía que uno la va siguiendo desde que apareció en la cancha, ¿no es cierto? Pero en todo caso, que pasara a Jorge Larrañaga, que pasara el Guapo, con todo lo que significa el Guapo, lo acabas de resumir, ¿verdad? Sí. Implica, desde la perspectiva de la mirada política, un hecho, un acontecimiento político. Sin duda es un hecho, pero una figura que cuando me preguntaban en el mes de diciembre, le diría, nunca oí hablar de él, ¿no? Más aún el fenómeno Sartori tiene de original que es la primera vez, lo digo en términos personales, hay un candidato presidencial que en el momento que se lanza como candidato presidencial, yo nunca lo había conocido, no sabía su trayectoria, más lo que uno buscaba en internet, y de repente irrumpe como candidato. No es un outsider, es decir, los outsiders que vemos en otros países son los que salen fuera y contra los elencos políticos, te salen en un partido bicentenario. Jorge Lanzaro estuvo acá hace 2 semanas y señaló, a propósito de Sartori, justamente hizo 2 comentarios. Uno, que podrían estar
a favor de la consolidación, digamos, democrática, la calidad democrática, y otro que de alguna manera la fragiliza. Esta última vinculada al hecho de que por tener dinero vos podés colocarte en la góndola, ¿no? Y eso, en algún punto de vista, desde cierta perspectiva, en todo caso ahora conoceré tu opinión, fragiliza las potenciales calidades de un sistema. Y el otro, que hablaba bien de... Déjame hablar de este primero. Dale, adelante. A ver, el tema es, puede haber muchos sistemas de financiamiento de la política. La política cuesta, las campañas electorales cuestan. Puede ir desde solo el financiamiento estatal a el financiamiento privado absolutamente libre, con todo un montón de escalones en el medio. Hay muchos sistemas en el mundo. Nosotros hemos quedado en un sistema totalmente entreverado porque salió una ley, esa ley tiene una parte, un recurso de inconstitucionalidad, no se corrige, la Corte Electoral no controla porque dice que no tiene recursos, es un tema que se puede discutir. Y tenemos un sistema donde las campañas electorales se financian, o ya cada vez menos, en una especie, digamos, de colectas populares, que antes sí había, o porque alguien, este caso de Sartori, en parte Novik, ¿no? Por un lado fragiliza la democracia, que un señor, porque tiene dinero, dice yo pongo tantos millones, es verdad. Ahora, también fragiliza la democracia que se salga a recorrer empresas, a pedir dinero, sí. ¿Y cuál es la contrapartida? Claro. Son gente que lo hace por absoluta generosidad, o decir, mire, yo voy a estatizar todos los medios de comunicación, pero usted, dueño del canal, me va a dar $100.000 para campaña. No lo creo que ocurra, ¿no? No creo. O voy a prohibir la importación de automóviles, pero le pido a las automotoras que me pongan dinero. No. Ya, flaco, no, olvídate. No, algo... Le pongo al otro. Bueno, es decir, pongo dinero en el otro, el que está prometiendo exactamente lo contrario. Lo contrario, exacto. Entonces, lo que fragiliza la democracia es todo lo que sea formas de financiamiento político. En una época se creía que el financiamiento público era lo mejor. Incluso yo diría que en Uruguay todavía está esa idea. En Europa lo curioso es que los grupos más protestatarios, como el Podemos en España, como el movimiento Cinque Stelle en Italia, parte de su campaña fue contra el financiamiento público, porque ya es un factor de corrupción. Es verdad, usaban dinero para corrupción, pero protestaban, entiendo, favoreciendo que fueran las empresas privadas, y luego, lo vimos en Podemos, la contradicción, atacar a ciudadanos, porque estaba financiado por lo que decían el IBEX 35, es decir, las 35 empresas más importantes que cotizan en Bolsa de España. Y uno dice, póngase de acuerdo, no quiere que financie el Estado y no quiere que financie las grandes empresas. ¿De dónde viene la plata si no, verdad? ¿De dónde quiere? ¿No? Que todos los ciudadanos pongan €1. Uh-huh. Bueno, tampoco hay que ser ingenuo. Entonces, hay un tema que es el dinero en las campañas electorales es un problema en los funcionamientos. Pero si yo te pidiera que pasaras raya, ¿lo advertís como una fragilidad, o por lo menos potencial fragilidad, que los ricos sean los que puedan pagarse sus campañas? ¿No dejaría a muchos que no son ricos, que son la mayoría? Los ricos son los que son sostenidos. Digo, no, la palabra no es rico. Los que tienen dinero o los que reciben dinero. Digo, la influencia, uno puede ser un pobre solemnidad y estar sostenido por muchos buenos aportantes, uh-huh, que tienen sus intereses. Entonces, la fragilidad está por los dos lados. Entendido. Y una cosa que decía Lanzaro, en la dirección que vos sugerías antes, es que si hay algo que luce como favorable para no estaba hablando de Sartori en sí mismo, sino para el sistema, es que no haya venido por fuera de los partidos, ni en contra de los partidos, sino que se haya instalado a través de uno de los partidos históricos en el mundo, además, ¿no? Como el Partido Nacional. Exacto. Bueno, el tema además es en el mundo, y Uruguay en particular, ha habido un cambio que en parte tiene que ver con aspectos institucionales. En los años 40 y 50, y particularmente en los 50, que teníamos el colegiado, es decir, no se elegía un presidente, la política estuvo algo más despersonalizada, no quiere decir que estaba despersonalizada, y estaba un poco más institucionalizada en partidos y en fracciones de mucha estructura. Por ejemplo, fracciones con relativa despersonalización, la 14 en el Partido Colorado, porque tenía muchas figuras, estaba el diario El Día como institución, la figura de Brause, de Tomás Berreta, la naciente de Renán Rodríguez.
La Unión Blanca Democrática, que tenía muchas figuras, algunas, por ejemplo, del nacionalismo independiente, que a su vez tampoco tenía grandes figuras carismáticas. Y luego se fue primero con la restauración de la presidencia, pero sobre todo a partir del 96, 97, con las internas. Está pasando en el mundo, en Europa, con regímenes parlamentarios, se está implantando la costumbre de las llamadas primarias, que en definitiva lo mismo nuestro de que va del 30 de junio, donde la elección es personalizada. Yo en el PSOE estoy a favor o en contra de Pedro Sánchez. Sí, Sánchez no. Albert Rivera en Ciudadanos. Rajoy viene Casado, ¿no? Podemos muy personalizado en la figura de Pablo Iglesias. Y esto está llevando que ya sea más fácil aparecer una figura con carisma como candidato presidencial, que aquel viejo escalón de que si era diputado, después era senador, sí, y después ahí se le veía como candidato presidencial, ¿no? Pero este es un cambio de comunicacional y de visión del mundo, no solamente el sistema político. Uh-huh. Ya las cosas están ocurriendo hasta con otra velocidad. Y esto también habilita la aparición de figuras nuevas. Ojo, que siempre las hubo. Vamos a pensar, en 62 Gestido no tenía trayectoria política. Está bien, fue ido a buscar, pero Gestido fue nuevo. Entiendo. En el 71 General Sereñi, General de Rondo, claro, uno yendo a buscar por la izquierda, otro por una fuerza más hacia la derecha dentro del Partido Nacional, precisamente para compensar a Wilson Ferreira, ¿no? Que salía de una carrera dentro del sistema, diputado, ministro, senador. Es decir, esto Alberto Gallina Algebre en el año 66, es decir, que era un gran promotor de cambios en el campo, un gran estanciero, fundador de una de las principales empresas de Uruguay en algún modo, de fertilizantes. Con otras características, ¿Chicotazo también no es un fenómeno que viene de fuera de los partidos? Sí, lo de Chicotazo es quizás más outsider, porque él constituye un movimiento con características gremiales, rurales. Hay muchas visiones, muchos análisis sobre la Liga Federal de Acción Ruralista. De alguna manera, así como hoy puede uno ver en el medio del campo a un paisano a caballo mirando el celular, sí, en aquel momento fue la Espica. Bueno, claro, la Espica era una pequeña radio, que las radios antes eran un mueble, que tenían unas válvulas, ¿no? Que tardaban en calentar además, y bien lo llamó los transitores, claro, que eran diminutos, tan diminutos como que cabía cada transitor en la palma de 2 manos, porque la idea de lo que era diminuto, no, eran menos. Sí, y la Espica era una radio manual, se llevaba en la mano. Sí, sí, sí. Y la gente, los paisanos empezaron a antes y un después, claro, llevar la Espica en el cinturón, en el cinto, donde iba el cuchillo, iba también la Espica. Y eso fue un cambio revolucionario hacia las elecciones de 1958 y 62. Y entonces lo que ocurre es que Nardone aparece con un movimiento más o menos corporativo, gremial, que hace un acuerdo con Herrera, con el Partido Nacional, y se incrusta de paso, donde trajo colorados. El más conocido por su historia posterior fue Juan María Bordaberry, sí, que siendo colorado, sin ser nunca blanco, fue transitoriamente senador por el Partido Nacional hasta que muere Nardone. Y al poco tiempo renuncia. Él no era blanco. Otros se quedaron en el Partido Nacional, como Ricardo Planchón, diputado por Colonia, Rolando Quevedo, Grupo Rivera. O sea, tú lo que me estás diciendo en San José, que esas figuras que emergen, surgen con distintos senderos, no es un fenómeno necesariamente del ahora. No es del ahora ni tampoco es necesariamente antisistema. Puede discutirse, sobre todo la izquierda considera que el fenómeno de Nardone es un fenómeno de derecha, además muy anticomunista su prédica. Algunos estudiaron si no tenía algún componente fascistizante. Bueno, eso es todo para el análisis. Uh-huh. Pero lo que es claro que fue un movimiento... Pero que Nardone luce más como una figura, por decir algo, del centro derecha. No, era una figura de derecha. El tema si era autoritaria, no era autoritaria, es toda la discusión. Pero lo que es claro que se incrusta, se alía, si se quiere, sí, con un partido tradicional, más aún. Él, siendo joven, en 1938, fue candidato a diputado por el Partido Colorado.
por el terrismo, el sublema Viva Terra del departamento de Durazno. Y volviendo a una de las noticias que arrojó tu última encuesta en la interna del Partido Nacional, el avance de Juan Sartori, que desplaza en el segundo lugar a Larrañaga, te lo tiro así, habla de las... ¿De qué habla? Bueno, yo creo que ¿Me lo contestás luego de la pausa? Bueno, ¿cómo no? Muy floja, digamos, está siendo percibida como muy floja la candidatura a pesar de toda su trayectoria de Jorge Larrañaga. Es increíble, este muchacho se come los nenes crudos, no sabe lo que es Sartori, está logrando adhesiones en la gente nunca vistas, pero en base a su talento, porque en la cancha agarra la pelota y es como Messi. ¿O es eso, un poquito de eso, un poquito de otro, o que la gente de algún modo, lo digo en esos términos, está como harta de los nombres desde hace un rato, de los mismos nombres? Luego la pausa, ¿sí? Estamos conversando con Óscar Botinelli, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Óscar Botinelli, estamos conversando con el presidente de Factum, y a propósito de las encuestas en el marco de las internas, bueno, una de las que más noticia provocó a los medios y a los distintos protagonistas es que en la interna del Partido Nacional, primero, la calle Pou continúa liderando y con cierta amplitud. No solo continúa, sino que reforzó su liderazgo. Había caído del 50, estaba en el 44 y volvió a estar en la mitad, en el 50%, con distancia sobre los demás. ¿Esto habla de una interna casi decidida? Bueno, digamos, razonablemente las internas tienen las tres una distancia grande, el primero sobre el segundo. El caso del Partido Nacional, la duda es más subjetiva que objetiva, es decir, el fenómeno Sartori nos ha sacado a todos de los cuadros estándar, ¿no? Mira, voy a recordarle a la gente los datos: 50% la calle Pou, 23% Sartori, 19% Larrañaga, Antía 8%, que creció un poco, ¿no? No estaba en 8. Ya estaba en 8. No, creció porque estaba en 6. El tema, yo lo veo de esta manera. Bueno, entonces sí, creció un poco, entonces. ¿Quién? Antía. No, pero desde febrero. Ok, perfecto. Marzo, abril está igual. Ahora, lo que es importante marcar es lo siguiente: el que alguien crezca no necesariamente implica que el otro hizo las cosas mal, sino que la gente está buscando algunas cosas donde puede haber errores de una parte y aciertos de otra. El fenómeno Sartori creo que se une con distintos movimientos que se han dado, en cierto modo el de Novik, sobre todo cuando apareció con la elección departamental, el de Talvi, que fue un fenómeno más interno de lo que estaba el Partido Colorado en aquel momento, no este boom colorado que generó Sanguinetti. Un poquito frenado la última encuesta igual, ¿no? Sí. El boom colorado, quiero decir. Bueno, no, el boom colorado quedó más o menos como estaba, pero Sanguinetti, cayó, al 55%, ¿no? Es decir, de Gardel cantando como Gardel y Caruso a Gardel, yo qué sé. Sí. Pero es como decir, Daniel Martínez bajó un punto, subió un punto, sí, está por encima del 50, ¿no? Lo mismo la calle Pou, cayó, cuando cayó estaba en el 44, ahora está en el 50, no es el 70 y pico que pudo estar. Ahora, el fenómeno Sartori está demostrando, como dije Talvi, dije Novik, hay que verlo de Manini, es decir, hay un área del país que habría que estimar cuánto es, puede ser, no, quizá la quinta parte del país. Mira, con acá tengo 3 nombres anotados: Talvi, Manini y Sartori. Justamente. Que se ve que están buscando, que tienen una visión de agotamiento de los elencos políticos y que están mirando figuras nuevas, recambios, que pueden ser de distinto tipo, porque desde el punto de vista etario, ni Talvi ni Manini son un recambio. Los recambios hoy son los de 60, ¿no? Tenemos ahí un pelotón: Amorín 64, Larrañaga y Daniel Martínez. ¿Qué otra cosa? La gente cree que Larrañaga es mayor. Es mucho más grande que Daniel, claro. Son de la misma edad, 63 los dos, Talvi 62, Novik 62, Manini 60, ¿no? Puede ser etario, pero puede ser Manini viniendo del ejército, Talvi viniendo del mundo técnico, profesional, académico, Novik del mundo empresario, comercial, más bien nacional, Sartori del mundo de las finanzas internacionales, de las inversiones,
como que son perfiles distintos, pero que tienen en común una cosa: son distintos a los elencos políticos, y hay una búsqueda, ¿no? Eso es bastante, parecería claro, no sé. Pero justamente la necesidad de buscar como... Y bueno, es porque cuando se ven agotamientos de elencos políticos... Bueno, entonces eso sí podríamos como hipótesis formularlo. Sí. Los elencos políticos lucen agotados para por lo menos una parte de la población. Para una parte que puede ser la quinta parte. No es el caso de España, que estamos viendo que luce casi la mitad del país, o un poquito menos. Italia, que luce las 2/3 partes que ve agotado de los elencos políticos. Pero desde la perspectiva, repito, de la institucionalidad, de la calidad democrática y de las garantías que los Estados de Derecho dan, ¿no son, aunque sean tenues, luces de la alarma? Bueno, sí o no. Alguno puede considerar que una luz de alarma es que los candidatos uruguayos tengan 20, 30, 40 años de exposición, y que, por ejemplo, las críticas que estén siempre los mismos, digamos. Que uno oye y dice, bueno, pero Uruguay son siempre los mismos, Uruguay no cambia. Hablaste de España, ganó Sánchez la elección, sí. Y Sánchez era el más viejo y no tiene 50 años. Exacto. Y era el más viejo. Bueno, Albert Rivera, que estuvo a punto de ser presidente, recién se está acercando, sobre todo hace 2 años, estuvo a punto de, si había elecciones en aquel momento, está en los 40, llegando. Pero estoy diciendo que el líder de los socialistas, del PP, de Vox, de Ciudadanos, de Podemos, es decir, derecha, izquierda, centro, PP. Ahí ha habido como un vuelco. Bueno, el vicepresidente del gobierno de Italia tiene 32 años, uno de los dos, y el otro está en los 40. Un país que tiene más o menos la estructura de edad de Uruguay. Claro. Y que venía con elencos políticos muy mayores. Ahora, el mantener los elencos políticos puede verse como estabilidad o como fosilización. El cambiar los elencos políticos como cuidado, acá cualquiera viene, o que bien, se produce un refresco, una renovación. Es decir, las dos cosas en sí mismo no quieren decir nada si uno no las acompaña de otros elementos. En realidad, que haya renovación es bueno y que haya estabilidad es bueno, las dos cosas. El tema es cómo se conjugan los dos elementos. Sabés que yo viendo las encuestas que publicó Factum en estos últimos 3 días, y en el marco de las internas, ¿verdad? Y si yo viniera de otro país, ¿no? Y conociera poco de acá y no conociera nada de las lógicas de las encuestas, digo, mira, hay una interna que uno tiene 55 y otro 32. Partido Colorado, ¿no? Sanguinetti, sí. 55. Y otro tiene 52 y otra 31. Frente Amplio, ¿no? Partido Gobierno. Martínez 52, Carolina 31. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el otro partido tiene la calle Pou 50 y el que le sigue Sartori 23. Yo no vacilaría ni 20 segundos de decir, ya se sabe quiénes van a ser los candidatos a presidente de los partidos. Bueno, uno diría lo siguiente, con estos números, razonablemente hay mayores probabilidades de que ocurra que los que están primero sean los candidatos. Son claros favoritos, ¿verdad? ¿Podemos decir eso o es exagero? No, digo, tienen las mayores probabilidades. Luego hay que ver si no ocurre ningún acontecimiento que cambie la circunstancia, que es... Oscar, si el Guapo no hubiese perdido como perdió con la calle Pou 5 años atrás... que creo que a todos, me incluyo, yo no hago encuestas, pero nos puso como, epa, ¿qué pasó acá? No, perdón. ¿No estaríamos diciendo ya que lo más probable, que es casi seguro que Sanguinetti sea el candidato del Partido Colorado? Lo del Guapo, lo de Larrañaga, perdón, hay que entender lo siguiente. Una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa lo que los políticos, los periodistas dicen que dicen las encuestas. Por ejemplo, porque decían que ganaba Larrañaga, no. Nosotros no solo no dijimos eso, sino que el jueves, último día previo a la veda, en radio y en televisión, dije, bueno, estos números pueden cambiar. Y explicamos por qué podían cambiar. Pero lo que pasa es que más los periodistas, miren que la gente entiende mucho más las encuestas que lo que vemos que el periodismo transmite. El periodismo... Sería mejor que no hubiera periodistas para que la gente leyera. El periodismo tiende a hacer una simplificación que lleva a muchas veces a distorsionar lo que se está diciendo. Mira que no lo digo para defenderme corporativamente, créeme. Pero lo que te quiero decir, me causa gracia, porque los políticos se enojan con las encuestas. Para empezar, porque yo no hablo de los periodistas desde afuera, sino de adentro. No porque esté en medios, sino porque yo empecé de periodista en un diario, en la época
todavía que los diarios se componían en plomo y no escribiendo editoriales, sino saliendo a buscar noticias, haciendo notas, haciendo crónicas. Por lo tanto, del periodista tengo más años que muchísimos los que están acá. No, pero quiero decir, me hace gracia. No hablo de afuera, sino de adentro. Como cada uno de su lugar dice que en realidad es el otro, el que los políticos se enojan con las encuestas cuando le dan mal. No nos enojamos. Lo que yo digo es, hay que leer bien las cosas y no refugiarse, como hemos visto, decir, está abriendo el paraguas. Atiéndame, oiga lo que se está diciendo, no es abrir ni cerrar el paraguas, porque no estamos, y en eso sí, nosotros como personas, Factum, tuvimos una larga línea, que a esta altura tiene 3 décadas, de decir, cuidado con creer que esto es o un concurso de aciertos o una bola de cristal para ver el futuro. Estamos usando herramientas que tienen un límite y que señalan advertencias. Las encuestas no pronostican, es una cosa que hay que... No pronostica, lo que señala es un panorama. Digo, si yo veo todo el cielo nublado y además que caen algunas gotas, no puedo decir que voy a ignorar que va a llover. O por lo menos no te pones el short para ir a la playa. O no me pongo el short para ir a la playa. Ahora, hay que tener cuidado porque en las elecciones internas, que el voto es voluntario, hay que entender que entre la manifestación de preferencia que hace la gente y el acto de votar hay una distancia. Primero, al ser voto voluntario va mucho menos gente de la que cree que va a ir. Y este no es un tema electoral. Pregúntale a cualquiera que se ocupe de catering y le va a decir, mira, tú invitaste a 100 personas, tenés confirmadas 100, encarga comida según tu audacia para 85, 80, 75. Entre el 15 y el 25 te va a fallar de gente que es de tus amigos y tu familia, no estamos hablando de ningún extraño. ¿Por qué? Y después vienen las explicaciones. ¿Sabes la casa? Me tuve que ir al dentista. Estaba con el estómago que reventaba. Mira, perdona, me costó levantarme. Me dio pereza. Tenía el problema con el nene. Es decir, hay razones valederas. Si eso estamos hablando de una fiesta donde el individuo va a ir a tomar y comer, de arriba, con gente amiga, que puede tener compromisos, que hablemos de una elección de voto voluntario. Pero hay una cosa buenísima. No, pero entonces hay que ver que no es que la gente miente, dice que va y no va. No. Porque no me miente cuando dice yo voy a ir a la reunión que vos organizás. No, es que no pudo. O le surgieron inconvenientes. Entonces, lo que no es claro, cuál es el perfil de los que en ese momento deciden quedarse en la casa. Y ahí depende de la convicción que tengan, de la convocatoria que formulen los candidatos. Y a veces hasta de los aparatos, de que le digan, bueno, te pasamos a buscar. ¿Está? Por tu casa y te llevamos. ¿Sigue siendo vigente que la elección interna es una elección de, entre comillas, de aparatos? Siendo los aparatos... No, hay unos mitos, hay 2 mitos. Uno, acá solo vota la gente altamente informada, por lo tanto, del nivel educativo más alto. Uno mira cómo ha sido la votación en los barrios y votan más o menos parecido. Ajá. La cantidad de concurrencia. Estás hablando de las internas que no es obligatorio. Que no es obligatoria. El tema que nosotros tenemos todas las elecciones obligatorias, menos una cada 5 años. ¿No luce como contradictorio eso? Totalmente contradictorio. Esto es un absurdo. O las dos son libres o las dos son obligatorias. O todo es obligatorio o todo es voluntario. Esto de haber hecho la primera y más importante de todas, porque de aquí salen las etapas siguientes para las elecciones nacionales y para las departamentales, haberla hecho voluntario, es un disparate total del punto de vista técnico, ¿no? Las PASO argentinas en ese aspecto son mejores, porque son obligatorias. No, es obligatorio para los partidos. La obligatoriedad está dada por los partidos igual que acá. No es obligatoria para la gente. En Argentina, en realidad, el voto es voluntario todo. Bueno, pero no luce contradictorio, porque entonces no es obligatorio una, tampoco la otra. Tampoco, no. Ellos cuando le dicen primarias, a que tienen que comparecer obligatorias por la comparecencia de los partidos igual que acá. Pero el tema es que un mito es ese y el otro, acá votan solo los aparatos. Por lo tanto, solo el que el Fénix no baja va a ir a votar. No. Es una mezcla donde tiende más probabilidad de ir el más informado, tiende a ir al que le faciliten ir, tiende más a ir a votar el que esté más conectado a la actividad política, pero no
no hay que quedarse en esos estereotipos. Y otra cosa que se suele decir mucho en estas instancias es que aquellos partidos que no presentan a la ciudadanía competencia interna, que por otra parte suelen ser, cualquiera lo puede entender, los partidos más chicos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y en la medida que creces es que empiezan a generarse las distintas miradas. Cuando sos chiquito, más bien que te cuesta menos tener diferencias, ¿no? Entonces, caso el Partido Independiente, que ha tenido una baja... Bueno, todos los partidos menores y yo votan, escucho que en general se dice es porque no estamos en la competencia y nuestra carrera en realidad va a empezar después de... Bueno, eso es real. El tema es el siguiente. Nosotros no hemos presentado el voto por partido, entre otras cosas, porque el escenario que estamos viendo y presentando como si fueran elecciones nacionales no es el que se va a dar en junio. Ya tenemos 4 elecciones internas del 99 a la fecha. En todas se ha dado que el Partido Nacional vota mucho más proporcionalmente que en octubre, o dicho de otra manera, las últimas 2 elecciones, de cada 10 personas que votaron el Partido Nacional en octubre, 7 votaron en la interna. El Partido Colorado, el Partido Frente Amplio está en el otro extremo, de cada 10 que votaron en el Frente, 3 votan en la interna, 3, 4. Y el Partido Colorado está en el medio. Entonces, cuando se traduce a porcentaje de votos, no hay duda que el Partido Nacional en el 30 de junio va a tener los mismos o más votos que el Frente Amplio. Eso viene pasando. Y eso no es una encuesta hacia octubre. Lo malo es cuando pasó, sobre todo en 2004, que las encuestas se equivocan todas, porque fíjese que la verdadera encuesta fue la votación del otro día. No, perdón. Una elección interna no es una encuesta. Fue una encuesta para empezar una muestra representativa, y ahí es un sector del electorado donde unos son más activos, otros más pasivos. Entendido. Curiosamente, el Frente Amplio, que siempre fue considerado el más activista, es el más pasivo, ¿no? Y el Partido Nacional es el que tiene las competencias siempre más fuertes, pero no porque los otros no tengan competencias interesantes, sino porque le pone una pasión el Partido Nacional. Que también en el pecado está la penitencia. El Partido Nacional ha hecho salvo el Partido Colorado, pero una etapa anterior a esta, en una interna particular que hizo el vallismo en el año 89, que fue cuando Valle contra Tarigo. Cuando Jorge Valle le dice a Julio Sanguinetti, me cortaste el brazo, ¿no? Exacto. Bueno, salvo esa que fue el manual de todo lo que no hay que hacer. Uh-huh. En general el Partido Nacional tiene internas duras. Fíjese que estamos viendo todos los días declaraciones de ataques de un sector a otro o a un candidato, ¿no? Eso en general... A la calle Pou lo veo más medido porque se sabe primero. Bueno, yo estoy hablando de la situación abstracta, no quién hace qué. El Frente Amplio, estamos viendo, puede ser forzado, pero los candidatos apareciendo en actos los 4 juntos, no atacándose entre ellos, con un serio problema de cómo diferenciarse. Claro. Pero el Partido Colorado, hubo un comienzo en que un candidato empezó a atacar duramente a otro, y luego eso cambió. Y el Partido Colorado está volviendo a su tradición de que todos hablan bien de todos. Talvi con relación a Sanguinetti, decís. Bueno, no importa. Estoy hablando de los mecanismos. Uh-huh. Y el Partido Nacional, en cambio, sigue teniendo un mecanismo de poner demasiada pasión en la interna. Igual nunca a los niveles de la calle Ramírez, ¿no? Ese fue el aquella extremo. Del 99, ¿no? No, ese fue el extremo que el Partido Nacional luego de eso obtiene el peor resultado de su historia. De su historia, ¿no? Es cierto. Es decir, la elección es muy clara. A ese nivel no se puede llegar. No se puede crear una incompatibilidad que lleve a que el que pierda no pueda votar al que gana, porque él dijo tantas cosas que es incompatible, ni que el que gana tenga la incomodidad que lo apoye a alguien al cual denostó. Ese es el límite que hay, porque después son el mismo partido. Ahora, últimamente, la última encuesta de ustedes de Factum con relación a intención de voto por partido es de abril. Sí. ¿No? De abril. En esa muestra el Frente Amplio por encima del Partido Nacional, pero son los dos partidos que encabezan, eso parece que no. 40, en aquel momento 40-29. Bien, 40-29 es una diferencia importante, ¿no es cierto?
Cuando preguntás eso, a mí me cuesta creer que ustedes, cuando digo ustedes me refiero a los encuestadores en general, hoy día, además de la pregunta genérica, ¿votarían al Partido Blanco o el Partido Frente Amplio, el Partido Colorado? O simplemente le preguntan a quién votarían el próximo domingo si las elecciones fueran justas, si el de las elecciones fueran el domingo. Ese dato es producto de 24 preguntas. Bien. De 24. No es la respuesta a una pregunta, es la elaboración entendido. De 24 mejor aún a lo que quiero con llegar. Contradicciones de la propia gente en lo que dice. Por eso presentamos el voto fuerte, el voto débil. La pregunta es, me cuesta creer que no hayas hecho esta pregunta. Teniendo en cuenta los datos de las internas, preguntar en octubre a quién votaría como presidente. A Lacalle, a Sanguinetti, a Martínez, bueno, y ni hablar los otros que ni siquiera... Se entiende que son como los caballos del comisario, es muy raro que no sean esos los candidatos. Esas preguntas se hacen también. ¿Y qué resultado arrojan? Bueno, el resultado final de las 24 preguntas se resumen. Cada pregunta en particular no tiene tanto interés. Porque hay un dato que tú has dado que no se lo he leído a otra encuestadora, pero que no se lo haya leído no significa que no exista o que no se haya publicado. Es que hay un dato que me pareció muy fuerte y es que casi la mitad de la población cree que el Frente Amplio va a ganar las elecciones. Sí, esto en un año ha bajado. Hace un año era mucho más de la mitad, 50 y tanto %. Hoy está en los últimos números por debajo del 50, sí es unos puntos más de los que creen que puede ganar la izquierda, digamos, a los que creen que puede ganar la oposición. Uh-huh. Este es un dato bastante estable, pero que se va modificando, no es estático. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta. Antes de la campaña electoral, cuando faltan 4 años para las elecciones, entre el 60 y algo y el 66% de la gente ya sabe qué partido va a votar. Claro. Porque tiene una pertenencia a un partido. Él no espera que aparezcan los candidatos para saber lo que va a votar. Vota ese partido. Le gustará más o menos. Lo vota con entusiasmo o con desagrado, pero lo vota. Es decir, que lo que puede cambiar, como mucho, está en el 34% del electorado. Y de ese 34% hay algunos que, sin tener la certeza que tienen los otros, tienen una conducta de un voto relativamente estable. Es más claro la estabilidad hacia el Frente Amplio. La estabilidad es hacia el otro lado. Es decir, hacia votar un área de partidos tradicionales, claro, que puede cambiar entre Partido Nacional y Partido Colorado, sí, en función de candidatos. Pero estaríamos dentro de las, cito a Sanguinetti, familias ideológicas. Sí, o de bloques políticos, me gusta más el término. No, pero yo citándolo deliberadamente al expresidente. Pero de bloques políticos, ¿no? Es decir, claramente el Partido Nacional y el Partido Colorado y algunos partidos menores para la gente constituyen un bloque político dentro del cual se puede deslizar con comodidad, así como dentro del Frente Amplio se deslizan entre sectores. Entendido. Entre el bloque tradicional se pueden desplazar entre partidos o también entre sectores. Y pasando una raya en el final de la charla por el día de hoy y sin caer en pronósticos, pero sí anunciando cosas que parecen ser por lo menos las más probables. A ver, podríamos casi asegurar que el partido que gane la próxima elección no va a contar con mayorías parlamentarias. Bueno, ¿verdad? Eso parecería que si no ocurre ningún hecho extraordinario, ningún tsunami, primero, los partidos del área tradicional naturalmente están muy lejos de una mayoría parlamentaria. Hace décadas que no se espera, yo diría nunca la han tenido desde 1966. El único que ha tenido mayoría parlamentaria es el Frente Amplio, y el desgaste del Frente Amplio hace que estadísticamente, en forma razonable, tenga dificultades extraordinarias para revalidar la mayoría parlamentaria. Entonces, lo más probable es que no haya mayoría de ningún solo partido, sino que sean implícitamente eso implica mayorías a construirse mediante acuerdos y coaliciones. Ahí está. Lo que en el aire está es que esos acuerdos y esas coaliciones parecen en todo caso estar hablando del el bloque opositor, porque a mí me resulta muy curioso, si también viniera el extranjero, es cómo se maneja la posibilidad que haya un acuerdo entre blancos, colorados, probablemente el Partido Independiente, el Partido de la Gente, andás a ver qué pasa con el partido de Manini, etcétera, y en una posibilidad de que sea el Frente Amplio quien gane en primera vuelta, sin mayorías parlamentarias y sin, por supuesto, no, sin... en primera o en segunda, no importa. Pero quiero decir, en primera vuelta hasta ahora
No, si gana en primera vuelta, tiene mayoría parlamentaria. Perdón, quise decir que en octubre fuera el partido más votado. Me rectifico. No, está claro. Me rectifiqué. Hay que tener cuidado con la palabra ganar, que se usa mal. Porque, por ejemplo, está bien, acabo de rectificarme. Ciudadanos decían, somos el partido que ganamos en Cataluña. Sí. ¿Ganaron? No, pues le sacaron un punto más con el 36 al segundo, pero estuvieron lejísimos de poder constituir el gobierno. Es decir, ganar en Uruguay la presidencia de la República es ganarla o con más del 50% de los votos en octubre, o ganar el balotaje. Acontecimiento que solo ocurrió una única vez, que fue en la elección del 2004. Pero en todo caso, lo que quiero decir, Óscar, es está como en el aire una idea que realmente quiero preguntar al analista si la percibe así, que el Frente Amplio no podría armar acuerdos con otros partidos, a diferencia del resto de la oposición. Puede, por supuesto, es todo un tema de voluntades, todo un tema de... ¿Y con quién los armaría? Le pregunto al analista. Tiene la presidencia de la República, si gana. Por lo tanto, es el que tiene... No, no estoy siendo claro. De octubre a noviembre, Martínez es el candidato más votado. Pero, para que te voten para ganar en noviembre necesitas que otros te voten. Bueno, otros que no te votaron en octubre. El tema es que no es automático el traslado de votos. Hasta ahora ha habido un fenómeno que no estoy diciendo que se repita. A ver. En los 3 balotajes que hubo, Jorge Valle con Vázquez, Luis Alberto Lacalle con José Mujica y Luis Lacalle Pou con Tabaré Vázquez, en los 3, la suma de los partidos tradicionales en octubre dio más que el candidato que los representaba, digamos. Valle, los partidos tradicionales tuvieron 55% en el 99, un tercio del Nuevo Espacio también los acompañó, así que la base estaba en 56,5 y Valle sacó el 52. Luis Alberto Lacalle sacó menos votos que la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, pese a que tuvo el apoyo de una parte importante del Partido Independiente. Y Luis Lacalle Pou tuvo menos votos que la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado, pese a que hubo un segmento también del Partido Independiente que lo votó. Esto demuestra, más allá de cualquier pronóstico, que no es automático que el que sume, 2 partidos se suma el 100% de los electorados. No podemos vaticinar si hacia el 2019, hacia el 24 de noviembre, esto va a significar que el candidato tradicional es el que va a perder votos. De repente es el del Frente Amplio, que saca menos votos con los apoyos que puede obtener que los que obtuvo en octubre. Entiendo. Se pueden dar las dos cosas. Pero lo que ha pasado es lo otro. Pero lo que ha pasado es lo otro, y que lo más importante, y esto es independiente de la dirección del voto, que no es automático, que hay un segmento que vota una cosa en octubre y no repite en noviembre. Pero sí se puede asegurar que en las últimas 4 elecciones nunca ha sido tan frágil la posibilidad de que el Frente Amplio no gane la elección como en esta. Bueno, esta es sin duda la más frágil de todas. Esto no quiere decir que pierda. Estamos viendo que casi la mitad de los ciudadanos creen que el próximo presidente va a ser del Frente Amplio. Fíjese que el Frente Amplio, tú acabas de dar los datos del mes pasado, que daba el Frente Amplio en un 40%, y los que creen que el próximo presidente va a ser de izquierda, vale decir Frente Amplio o Frente Amplio, sí, estaba, no me acuerdo, el mes pasado creo que en 47. Sí, 47. Bueno, es decir, que hay más gente que la que vota que cree que gana el Frente Amplio, ¿no? Entonces, la probabilidad, yo lo he dicho públicamente en varias oportunidades, no sé manejarme estadísticamente en este tema, por 2 razones. Primero, tenemos que esperar el 30 de junio. El 30 de junio no solo se hace una votación, sino que se produce un efecto. ¿Cómo sale cada partido en votos? ¿Cómo asume el ganador en cada partido el triunfo? ¿Cómo asumen los perdedores la derrota? ¿Y cómo sale el partido en conjunto? Eso es una señal muy fuerte. Entendido. Un partido puede ganar y perder, fortalecerse hacia ganar o debilitarse para perder, lo que haga casi la noche del 30 de junio. Luego tenemos el 27 de octubre. El 27 de octubre no solo produce un resultado, también produce un escenario hacia el 24 de noviembre que va a impactar hacia el 24 de noviembre. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta.
Hoy nosotros hacemos preguntas. ¿Qué votaría usted si fuera Daniel Martínez, Lacalle Pou, Daniel Martínez Sanguinetti, Cose, ¿no? De todos los candidatos. Hacemos las combinaciones. Pero somos conscientes que esto es un ejercicio que hacemos para el estudio. Y no estamos pronosticando entendido, ni clarísimo, creyéndonos clarísimo. este resultado, porque todavía faltan impactos. Y para terminar, ya has hecho la pregunta en un balotaje, Martínez, Lacalle, ¿a quién votaría? La han hecho, ¿no? Bueno, sí, pero tiene poca y ninguna validez en este momento. ¿Y qué les da? Bueno, no tiene validez. No podemos dar todos los datos bien. de los estudios. Yo pregunto. No, porque da señales engañosas. Cuando los datos son para componer un estudio, entendido, darlos son señales muy equívocas. Esto no se puede dar realmente hasta el 28 de octubre. Oscar, muchas gracias, como siempre, de verdad, favor. Gracias por la generosidad. Nos reencontramos más temprano que tarde. Y saludos a la familia. Algún día nos vemos. Oscar Botinelli nos ayudó a poner la mañana en camino en el marco de los 30 años de Factum. Ya volvemos con La Mañana en Camino.